La tertulia del mundo que viene. Yo creo que en esta segunda temporada de La tertulia del mundo que viene hemos hecho más rotaciones que Rafa Benítez, ¿eh? No sé si numéricamente sería capaz, porque yo soy de letras, pero por aquí han pasado todos han estado por teléfono, todos se han cruzado por teléfono y estando aquí. Hoy tenemos una configuración nueva, que es que no está José Sánchez Lavella, que es muy poco común esto. Tenía un tema profesional, porque sí, los freelance trabajamos el fin de semana. Susana Yuna ha venido y Miguel Ángel Mogoliné no. Entonces, esto es como una alineación nueva. Si estuviera la agencia F por aquí, nos sacaría un teletipo, pero pitando del tema. ¿Cómo estáis, Susana, Miguel Ángel? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Estupendamente. Encantada de estar aquí presencialmente. Presencialmente. Pues yo echando de menos la presencia, pero bueno, en fin. Se hace lo que se puede, ¿verdad? Exactamente. Miguel, estás disculpadísimo y tu sonido es excelente, ¿eh? Así que no hay ningún problema por eso. Genial, genial. No tengo tabalets por alrededor. Aquí van los golpes bajos, como el grupo de música, Casualidad de las dolzainas. Bueno, hoy os voy a preguntar por cómo integramos en la enseñanza actual, y en la enseñanza actual me refiero a niños. Hoy hemos hablado mucho de educación en el programa, y a mayores, porque también al final, como estamos constantemente teniendo que reciclarnos, la enseñanza no se acaba ni siquiera cuando sales de la universidad. Entonces quiero que me contéis cómo veis es el hecho de integrar los conceptos de emprendimiento o de ser freelance, porque además yo me he encontrado con muchas cosas que no deberían ser sorprendentes y que lo son. Pero antes, os pido que me digáis qué os ha sorprendido esta semana. Y Miguel, como no solo ha venido, sino esto es discriminación positiva. Espero que nadie lo entienda como machismo, pero a mí me enseñaron cuando era pequeño, y voy a cumplir 38 años, que las damas iban primero. Entonces, bueno, puedo tener alguna queja de algún colectivo feminista, pero yo creo que es un tema de educación que me han inculcado y no se me va a ir. Así que si te parece, empieza Susana. Si no te parece mal, ¿eh? En absoluto, ya lo sabes. Pues mira, no sabiendo que esta semana teníamos tanto tema de educación, aunque sí conocía evidentemente el tema de la tertulia, porque hay que prepararlo, yo lo que traigo esta semana es una sección nueva que ha sacado LinkedIn, que se llama Students, precisamente. Yo soy una gran fan de LinkedIn, me parece una plataforma brutal para profesionales. Me parece que cualquier freelance, y ya no solo freelance, tiene que trabajar tanto su marca personal como la sindicación de contenidos dentro de LinkedIn. Pero es que además ahora hacen para mí lo que es una vuelta de tuerca, y es que todos aquellos estudiantes que no pueden, que han terminado, por ejemplo, están en periodo de prácticas y evidentemente no pueden competir con otros porque no pueden demostrar una experiencia, carecen de ella, tienen dentro de LinkedIn lo que se llama LinkedIn Students, que es para que puedan empezar a reflejar esos pinitos que van haciendo en el mundo laboral, sus prácticas, y aunque solo está disponible en Estados Unidos, no tardará nada en venir aquí. Es verdad que LinkedIn no tiene nada que ver el funcionamiento que tiene Estados Unidos con el que tiene aquí, sí. Pero es verdad que tuve la suerte de conocer a la directora de España y Portugal, a Sara Harmon, y nos explicó que el potencial que tiene en España es absolutamente brutal y que se está utilizando mucho y muy bien, ¿no? Entonces, aunque esta versión de LinkedIn para estudiantes solo está en Estados Unidos, ya nos vislumbra un mercado de posibilidades para los españoles, que van a encontrar oportunidades no solo laborales, sino que además le ofrece estudios, contenidos, incluso multimedia, que puedan ayudarles a seguir formándose hasta que encuentren un hueco en el mercado laboral. Interesantísimo. Me parece que es una herramienta que puede utilizarla tanto un estudiante de bachillerato, un recién graduado, alguien que ya tiene experiencia pero quiere empezar a probar en otras áreas, puede empezar a trastear cuando la tengamos en España esta herramienta que para lo que es la formación esta continua de la que tú estabas hablando me parece la bomba, vamos. La voy a seguir muy de cerca, y cuando esté publicada en España os avisaré, porque sí, por creo favor. que para los jóvenes del mundo que viene tiene un punto muy, muy, muy interesante. Bueno, nosotros somos always students, o sea que igual Claro, lo utilizamos, ¿eh? Hay un tema que es muy interesante, que ofrece datos sobre el salario medio de determinados puestos, porcentajes sobre el crecimiento de estos perfiles en el mercado y las tareas concretas que desarrollan. Entonces, a la hora de búsqueda de empleo por cuenta ajena, luego hablaremos de por cuenta propia, sí. Puedes incluso saber a determinados puestos de trabajo que puedes aspirar cuál es el salario medio. Fíjate. No es nada común, porque nadie habla de pasta, de esto ya hemos hablado muchas veces en este programa. Miguel, ¿qué te ha sorprendido a ti? Pues aparte de lo que me está contando Susana, y le preguntaré a Sara porque me interesa,
veo que lo que están lanzando es en formato app, lo cual lo veo muy muy interesante. Pero bueno, al margen de eso, y vamos con lo que llevaba preparado, pues una noticia que apareció esta semana en el economista.es, según la cual en España todavía hay margen para subir el salario mínimo sin perturbar el mercado laboral. Margen para subir el salario mínimo hay mucho, ya te lo digo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una vieja guerra que existe, ¿no? De dónde debe situarse el salario laboral, el salario mínimo y todo el rollo este. Pero bueno, de alguna manera ya se están poniendo encima de la mesa estudios que son más o menos sesudos y que indican, pues que de una manera empírica el salario mínimo debería oscilar entre el 40 y el 60% del salario medio que existe en un país, ¿verdad? España concretamente, al parecer, se sitúa en el 41%, es decir, está en ese dentro de ese mínimo de rango para que sea óptimo. Sin embargo, pues dicen que todavía nos queda algo de margen para seguir subiendo. El problema que tenemos en España, y eso también se describe en el artículo que recomiendo para quien lo quiera, esté interesado, es que los salarios medios en España, así como los niveles de productividad, pues son más complicados de calcular. ¿Y a que no sabéis por qué? ¿Porque se paga mucho el negro? No, Vale. que seguramente. Que también. Que también. Pero sobre todo porque tenemos, cuando se calculan salarios medios, no se está teniendo en cuenta los salarios, dicho de una manera rápida, que las personas que están trabajando temporalmente, ese salario se le computa como anual. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces se distorsiona, claro. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces No, hay claro. distorsiones, con lo cual todo este tipo de estudios, pues de alguna manera tienes que cogerlos con pinzas. Recuerdo a propósito que había una propuesta de uno de los partidos estrellas de las últimas elecciones y que va escolado bastante por la izquierda, Para más señas. que venía en ese sentido, ¿no? de aumentar los salarios mínimos. Yo no sé qué tipo de estudios habrán hecho ellos o si es más bien una medida populista, pero en cualquier caso, en definitiva, lo que parece ser es que por ahí van los tiros y las tendencias van al alza en cuanto a salarios mínimos. En cualquier caso, también apuntar una cosa, y es que salarios mínimos en trabajadores indefinidos, en toda mi vida profesional yo no he conocido ninguno. Bueno, yo sí, porque los míos siempre han sido mínimos. No es que sean el salario mínimo, sino que eran un salario mínimo. Como trabajador indefinido. Bueno, es que nunca he sido realmente Claro, indefinido. claro. Ese es el detalle. He sido indefinible, pero indefinido no. Bueno, pues ahí está la noticia. Muy bien. Quien quiera la puede encontrar en eleconomista.es. Bueno, ¿cómo integramos el emprendimiento y los freelance en la educación? En los niños y en los mayores. Pues la verdad es que hemos hablado algunas veces de algunas de las competencias y habilidades que deberían tener los niños. Evidentemente, conforme está el currículum de primaria ahora, y yo estoy en pie de guerra y ahora mismo... Es que te toca directamente. Pues claro, tengo uno en sexto y otro en tercero, entonces estoy viendo cómo están montadas las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, el currículum actual no está montado para niños que tienen que desarrollarse en el mundo que viene, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que una competencia deseable sería, por ejemplo, el tema de hablar en público. Y es que ya no es solo conocimiento lo que van a necesitar, sino incluso más una serie de habilidades, porque el conocimiento ya lo tienen a través de los dispositivos y a través de la tecnología y se puede adquirir de una manera mucho más autodidacta, ¿no? Entonces, dejando esto aparte, creo que sería deseable, pero es una quimera al mismo tiempo, que dentro de ese currículum se incluyeran habilidades como puede ser la autogestión, la autonomía, el cómo desarrollar una idea, hacer un plan y llevarla a cabo. Todo este tipo de cosas se pueden enseñar, evidentemente. Claro. Pero es que es verdad que todo el sistema está montado para que mis hijos y cualquier niño Estudien piense historia. que va a primaria, secundaria, bachiller, universidad y luego lo van a contratar. Pero es que no tiene por qué ser así, ¿no? Entiendo que los niños que se crían en familias en los que hay un trabajador por cuenta propia, un autónomo, un freelance,
entienden que esto es de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, por tradición familiar, se puede entender así. Pero es verdad que la gran mayoría entiende que este es el proceso de su vida. Sí, sí. Entonces, claro, hay una serie de competencias que no le van a hacer falta porque entiende que una vez lo contraten ya le darán todo lo que necesita, ¿no? Pero tanto hablar en público como hacer una presentación, como tener competencias digitales, como saber autogestionarte, tener autonomía para hacer tus cuentas, para todo este tipo de cosas, por supuestísimo que se puede enseñar y que hay muchos freelance que podrían perfectamente incluirse dentro de los profesores asociados. Exacto. Y explicar este tipo de truquitos que nos hemos comido a base de palos y que vamos, podríamos hacer un temario completo, ¿verdad, David? Pero mañana. Claro. Mañana podemos hacer un máster. Y a lo mejor en freelancismo. Claro, luego a lo mejor estás formando a gente que preferirá trabajar por cuenta ajena. Bueno, pero creo que no está de más, ya. correcto, que tenga tanto las herramientas como que entienda que no es solo conocimiento lo que tiene que adquirir, sino lo que llaman en inglés es las skills, ¿no? Las habilidades, tanto comunicativas como digitales, como correcto. Pero bueno, en el punto en el que estamos lo veo bastante complicado. Está el tema pues como tantas cosas, David, yo creo que aprendemos cuando nos caemos. Ya. ¿Sabes? Entonces ahora resulta, hace tiempo yo creo que estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene que ser emprendedor. Es decir, ahora todo el mundo tiene que ser autónomo. Ese es otro de los conceptos que se confunden mucho. Pero bueno, queriendo decir lo mismo. También lo hemos comentado otras veces, la cultura que hay en Estados Unidos al respecto del mercado laboral, pues te indica que más del 90% de las personas están pensando en emprender o en ser personal freelance, no necesariamente estar contratado en una empresa para toda la vida, ¿verdad? Que es la mentalidad que hemos heredado nosotros de nuestros padres. Sí. y que todavía perdura. Tiene que venir una hecatombe como la que hemos sufrido y estamos todavía sufriendo, en la que te quedas sin el trabajo de toda la vida, pues para que te plantees otra serie de soluciones, como pueda ser pues trabajar por tu cuenta en lugar de por cuenta ajena. ¿Cómo se arregla esto? Pues yo creo que, pues como te decía, que escaldados de la experiencia, pues empezando a nuestros niños, a nuestra infancia, a inculcarle un poquito, por lo menos lo que es la noción de. En ese sentido, pues la ley de emprendedores, que ya se aprobó, si no recuerdo mal, por el 2012, pues ya va en ese sentido, y en las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en educación, pues poco a poco se van implementando en materia curricular. Dice Susana que no, ¿eh? Susana suspira. Bueno, pues igual vamos a ver. Igual que comentábamos... Teóricamente, en 2012, por ejemplo, creo que fue Castilla-La Mancha la primera que ya introdujo en la tercera de ESO como optativa una asignatura que era taller de iniciación a actividades emprendedoras y empresariales. Y si no recuerdo mal también, en la última etapa, en el anterior gobierno, ya María José Catalá, la que era consellera de Educación, ya tenía el borrador hecho con el presupuesto y toda la mandanga para que se implementara en el curso 2015-2016 de manera curricular la asignatura de referente a emprendimiento, con horas obligatorias durante toda la ESO. O sea, creo recordar que incluso en cuarto de ESO se incrementaba una hora semanal en dicha asignatura. Los contenidos, ignoro. Si al final se ha llevado a cabo con el cambio de gobierno, también lo ignoro, porque desde ese momento yo ya perdí un poquito, digamos, el interés en cómo fueron las cosas. Yo os comentaba antes fuera de micro la voluntad política iba por esos pero es que las voluntades muchas veces se quedan en papel. Hay una ley orgánica de 2011 sobre educación que dice que las competencias digitales se deben de impartir en primaria. Es una ley que no se ha puesto en práctica. Seguramente muchísimos colegios públicos y concertados habrán tenido el interés, pero no hay los medios. Entonces, las leyes se quedan muchísimas veces por el camino. Bueno, igual además, ¿quién los imparte? Correcto. Porque no hay profesores formados, no contratas gente asociada. Es más, yo he comprobado en mis propias carnes como hay un rechazo por parte de mucho personal docente hacia las nuevas tecnologías y hacia el impacto que puede tener en los niños conforme está pensada la educación, ¿no?
Entonces, igual que digo muchas veces que al cole se va educado de casa, con los valores y una serie de cosas, entiendo que esto, como no se va a plasmar, y es si quieres realista y si quieres pesimista, me da igual, pero como no se va a implantar, pues ya nos vamos a encargar algunos de los padres que sí que pensamos que nuestros hijos deben de tener estas soft skills o estas competencias de que salgan educados de casa. Sí, lo que de pasa, casa Susana, con ellas. es que, a ver, tú, yo y Miguel Ángel podemos enseñar soft skills. Sí. Pero la mayoría de gente, nosotros le damos clase. Claro. Es decir, que no pueden venir educados de casa. Porque los propios padres muchas veces saben menos que los hijos. Claro, total, es una realidad. No, O sea, absoluta. los valores, al final, tú le das los que les quieres dar y son innatos. Sí, bueno. Pero esto depende de la persona, ¿no? Sí. Pero al final cada uno te transmite unos valores. Incluso aunque no te los transmita, ya te los está Claro, pero yo no transmitiendo. puedo confiar en el sistema para que haga esto. Entonces Claro. yo, en mi caso, como me siento competente para hacer esto, a mis hijos les inculco... Pero el problema es que hay tener muy una poca gente. Claro. Y el problema mayor que está por encima es que el Estado a nivel de educación no ofrece esto. A nivel de papeleo y de leyes sí, pero en la práctica no. Por X o por B. No, ¿cuántos políticos han abierto cuentas de Twitter en los últimos Claro. 4 años? 4 años. Claro, es que, vamos, que tengas una ley publicada en el BOE que explique que en el currículum tiene que haber una asignatura transversal que les ayude a adquirir competencias digitales y que no se imparte, pues ¿Para qué sirven las leyes, Es entonces? que en este sentido, Susana, pues mi experiencia no es esa. Mis hijos todos, o sea, los dos, desde bien pequeñitos han tenido esa educación en el colegio. Entonces, quiero Pero creer... supongo que no nos estamos refiriendo a que tengan una pizarra digital o que tengan un iPad. No, en absoluto. Vale. En absoluto. Es que No, ahí se no. confunde mucho, ¿no? Mis hijos tienen No. una pizarra digital y los libros no tienen libros, Estamos tienen un hablando, iPad. estamos hablando de asignaturas que tienen mucho que ver con la informática, de enseñar lo que es un sistema operativo, de cómo se trabaja, por ejemplo, con un PowerPoint, etcétera, etcétera. Cosas adecuadas a las edades en que lo han estado dando y lo han tenido desde Pero también es verdad, Miguel, que ahora, por lo que tú decías, yo creo que llevo 5 o 6 entrevistas en este programa, en esta segunda temporada, donde me dicen, es que la gente que sale de la Universidad de Informática no es apta para trabajar. Claro. Porque no sabe programar. Entonces, si estamos hablando de habilidades suaves, por pero decirlo de ahí alguna manera, en primaria... Entramos en otro terreno, David, que es el del Plan Bolonia y que en ocasiones hemos tenido ocasión de comentar. Y es que, desde mi punto de vista, la devaluación tan grande que ha habido de contenidos y de exigencia en las carreras universitarias, que antes no existía. Yo, desde mi punto de vista, lo que se ha querido es llegar a un grado de especialización tan extremo que se está olvidando que hay aspectos básicos y generales que deben enseñarse desde el primer momento y se pierden. Entonces, claro, no me extraña. Hombre, me cuesta mucho de creer que un licenciado o un grado en informática no sepa programar. Pero, Corcho, si tú me lo dices, pues tampoco te voy a decir. Es que me lo ha dicho mucha gente. Susana te lo puede decir porque Sí, habla con sí, ellos sí, constantemente. De hecho, estoy en contacto con muchísimas empresas tecnológicas que están teniendo verdaderos problemas para contratar. Verdaderos problemas. O sea, Es decir, que hay trabajo, ¿eh? Pero semanas y semanas y semanas de ofertas publicadas y no encuentran el perfil adecuado con los conocimientos necesarios a nivel de Claro, programación. pero también hay que tener presente lo siguiente, y es que en eso concretamente que estás hablando, pues cada 2 por 3 están habiendo actualizaciones en lenguajes de programación que son nuevas. Claro, pero la universidad debería ir al hilo sí. de lo que las requiere, Pero la sociedad. pero el ejemplo que te quiero poner es que si yo termino mi grado en el 4º año y al año siguiente ha salido un nuevo lenguaje de programación, pues yo que ya estoy fuera de la universidad no me voy a enterar. Bueno, pero esto lo haga. le ha pasado toda la vida a los abogados, ¿eh? Que leyes nuevas salen cada año. Pues fíjate, yo dudaría de ese profesional para la hora de contratarlo, porque su obligación, como yo lo entiendo, y es un punto de vista muy particular, es si es programador y quiere trabajar dentro de este sector, es si sale un nuevo lenguaje de programación, como mínimo tiene que conocerlo. Yo no te digo que sepa programarlo y que desarrolle esa capacidad, pero en una entrevista de trabajo que le pregunten por Python o Django, tiene que saber lo que es. Porque lo sé yo. Para mí Django es un cantante. Que lo sé yo y no sé ni cómo funciona, ¿sabes? Yo lo que sí os puedo confirmar, y esto os lo he contado ya en varias ocasiones y lo hemos comentado en antena,
nosotros cuando estaba en el server, llevamos a cabo un proyecto piloto, que no era inventar la rueda, lo copiamos de la Comunidad de Aragón. Un programa piloto, según el cual pues habíamos contactado con las primeras tecnológicas de primer orden. Estamos hablando de Oracle, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de todo este tipo de empresas, para elaborar una formación precisamente para todo ese tipo de necesidades que estamos hablando, que las empresas no estaban cubriendo, y que ellos sí que estaban en condiciones no solo de impartirlo, sino además de certificarlo. Oye, y fue un éxito, porque se calculaba un éxito de inserción, porque esto era para parados, superior al 80%. Claro. Bueno, pues claro, al final yo creo que esto concluye lo que estábamos diciendo en la tertulia, que no está ni en primaria, ni en secundaria, ni en las universidades, y que, fijaos, es un nicho. Es un nicho, enseñar a la gente a ser freelance, enseñar a la gente programación y enseñar a la gente muchas cosas que van a necesitar en este mundo que viene. Así que lo seguiremos viendo y ojalá que esto se vaya arreglando poco a poco. Gracias, chicos, por estar aquí, Descansados. Hay que ser optimistas. Sí, hombre, sí, siempre. Un abrazo. Un beso. Venga, un abrazo a todos. Chao. Besos.